Buenos días, nosotros para continuar con estos seminarios del INTEMA, nosotros vamos a presentar los trabajos que se realizan en el grupo de polímeros avanzados. Mi nombre es Diego Acevedo y lo vamos a presentar junto con Claudia Rivarola, quienes estamos como representantes de este grupo. Ambos trabajamos en la Universidad de Río Cuarto. Claudia se desempeña en el departamento de Química y yo me desempeño en el departamento de Tecnología Química y de la Facultad de Ingeniería, y en el departamento de Química también de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, como les comentaba, el grupo de polímeros avanzados está integrado por la doctora Claudia Rivarola, el doctor Martín Broglia, el doctor Diego Acevedo, el doctor Pablo Cavallo y la doctora María Morinas. Todos estos integrantes son investigadores de CONICET, que tienen a su cargo diversos becarios de doctorado o postdoctorado. Ellos son la doctora Capela, la médica veterinaria de Barrera, la ingeniera Panoso, quienes trabajan con la doctora Rivarola y el doctor Broglia. La licenciada Cuello, la ingeniera Martínez y la doctora Pereira trabajan con Diego Acevedo y Pablo Cavallo, y la médica veterinaria Soriano, médico veterinario Javier Funes, la bióloga Carolina Flores y el licenciado Kevin Riveri con la doctora María Molina. Los temas que nosotros vamos a tratar de dar un pantallazo para mostrar en qué se está trabajando son polímeros conductores, hidrogeles, catalizadores para bioetanol, tecnología láser y reciclado de polímeros. Empecemos con los polímeros conductores. Los polímeros conductores son plásticos con la capacidad de conducir la corriente. Existen varios polímeros conocidos como el poliacetileno, la polianilina, el polipirrol, politiofeno, polietilendioxitiofeno, llamado PEDOT. Dentro de nuestro grupo de investigación, desde hace varios años, que comenzó César Barbero y Cristina Miras, en la síntesis y modificación de estos polímeros conductores. Hemos trabajado principalmente con polialinina y polipirrol. ¿Por qué trabajamos con ello? Porque nosotros queremos aprovechar las propiedades de conductividad, la protección contra la corrosión, el electrocromismo, la absorción de microondas y la posibilidad de generar sensores. Para poder hacer esto, nosotros debemos modificar los polímeros. Por lo tanto, una gran parte de las tesis que se han desarrollado dentro del grupo tienen la idea, o han tenido como temática principal, la modificación de polímeros conductores. En especial acá les muestro cómo se modificó los polímeros conductores de planilina mediante adiciones nucleofílicas, mediante nitrosaciones reversibles o mediante modificación combinatoria con sales de diazonio. Todas estas modificaciones son útiles para poder otorgarle al polímero conductor diferentes propiedades y así poderlos aplicar en distintas aplicaciones tecnológicas. Una de las aplicaciones que les voy a mostrar acá, si bien hemos trabajado en varias, es lo que es una nariz electrónica. Acá en este esquema lo que les muestro es una nariz de un ser vivo y cómo funcionaría esta nariz. Al sentir un aroma o al producirse un aroma, tenemos receptores olfatorios que transmiten algún tipo de señal a un bulbo olfatorio, y este lo envía a lo que es la corteza olfatoria que está en el cerebro. El cerebro lo que hace es determinar, a partir de lo que conoce, de qué tipo de aroma se está tratando. Cuando nosotros queremos hacer una nariz electrónica, vamos a tener que emplear los mismos pasos. Entonces, en vez del receptor olfatorio, en este caso nosotros lo vamos a construir con un arreglo de sensores hechos de polímeros, y para que sean diferentes vamos a emplear estos polímeros que son modificados. Después vamos a tener un preprocesador que lo que nos va es a captar la señal que nos va a emitir este arreglo de sensores,
y nos va a generar un patrón. Ese patrón nos va a permitir reconocer qué tipo de sustancia se está analizando. ¿Para qué puede servir esto? Para control de la calidad de los alimentos, por ejemplo. Entonces, bien, ¿cómo serían las señales que se obtienen? ¿Y cómo sería el equipamiento necesario? En nuestra facultad, en nuestra universidad, el doctor Pablo Cavallo desarrolló este equipo para poder emplear, o emplear el, la nariz electrónica. El equipo este consta de una bomba que continuamente está bombeando aire. Ese aire se seca en silica gel y se purifica en carbón activado, pasa a una cámara de evaporación que está a 120 grados y posteriormente pasa a la cámara de sensado. En esta cámara de sensado existen los arreglos de muchos electrodos diferentes de polímeros conductores que están produciendo continuamente una señal medible mediante una señal eléctrica medible. Cuando nosotros inyectamos el analito, siempre el aire sigue en forma continua pasando, el aire arrastra este analito, pasa a la cámara de sensado y el arreglo de electrodo, cada uno de esos electrodos reacciona o nos ofrece una señal diferente. ¿Cómo son las señales que se obtienen? Acá les muestro 4 respuestas de distintos sensores de polímeros conductores hacia el etanol. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá venimos con aire, en este momento inyectamos el etanol y el sensor responde con esta respuesta. Llega a un máximo y después disminuye porque hay que recordar que siempre está fluyendo aire. Baja hasta que volvemos a inyectar el etanol y vuelve a subir. Si se fijan, estas señales son diferentes para los distintos sensores de acuerdo a la modificación del polímero. Por ejemplo, para polianilina tenemos esta respuesta que llega hasta 2500, para una polianilina modificada puede llegar a 7800 y para pirroles tenemos estos valores. Entonces, ¿cómo lo podríamos aplicar? Un ejemplo es cómo responde un arreglo de sensores a dos marcas de vinos diferentes. Acá vemos las señales medidas y vemos que tenemos patrones diferentes para los dos vinos, con lo cual podríamos estar reconociendo un vino u el otro de acuerdo a el arreglo este que nosotros hemos realizado. Los hidrogeles son otro de los materiales poliméricos con los que trabajamos en el grupo. Son macromoléculas o cadenas poliméricas entrecruzadas que tienen grupos funcionales que le permiten al material absorber gran cantidad de agua. En el caso de los hidrogeles inteligentes, estos materiales además pueden sufrir una transición de fase por sensar algún cambio en su entorno, como por ejemplo en este caso, donde tenemos un polímero o un hidrogel sensible a la variación de la temperatura. Lo que ocurre acá es que las moléculas de agua que están representadas por las esferas celestitas, las cadenas poliméricas que están estiradas, cuando hay un cambio en el medio como el aumento de la temperatura, lo que ocurre es que estas cadenas colapsan y expulsan hacia afuera el agua que contenían. Esta transición de fase es un proceso reversible en el cual por variación de la temperatura el material inteligente puede ir desde su estado hinchado a su estado colapsado y volver a repetirse el ciclo todas las veces que sean necesarias. Los hidrogeles, habíamos dicho que son cadenas poliméricas entrecruzadas, pero ese entrecruzamiento puede llegar a ser físico o químico. De todos modos, se logra en estos casos materiales en 3 dimensiones porosos, cuyos poros pueden variar según el método sintético que nosotros apliquemos. Los tamaños de poro varían desde el tamaño molecular a nanoporos, microporos y hasta macroporos. En esta figura, en esta imagen, podemos ver la transición de fase
hidrogel no poroso o con porosidad molecular, digamos, que es un material transparente que tiene contenido en su interior una cierta cantidad de agua, que frente a un aumento de la temperatura el hidrogel colapsa, expulsa el agua, ahí se observa las gotas de agua alrededor, eh, después de haber sufrido la transición de fase, es decir, pasó de un estado hinchado a un estado colapsado. En el caso de los materiales entrecruzados químicamente o por enlaces covalentes, este hidrogel puede, si volvemos a bajar la temperatura para volver al estado inicial hinchado, el hidrogel vuelve a absorber esa cantidad de agua expulsada y volver a tomar el estado inicial hinchado. Esta propiedad nos permite aplicar a este tipo de materiales inteligentes en una gran cantidad de áreas de trabajo, de las cuales les voy a mencionar algunas más adelante. Los hidrogeles inteligentes los podemos clasificar o agrupar en hidrogeles de primera generación y segunda generación. Los de primera generación son los materiales basados puramente de hidrogeles, a los cuales se le pueden aplicar diferentes métodos sintéticos, como los que les voy a mencionar, algunos de los que hemos trabajado nosotros. Este primer caso es el del hidrogel nanoporoso o de porosidad molecular que le llamamos. Se obtiene cuando la síntesis de polimerización ocurre a temperatura ambiente. En este caso tenemos un ejemplo de un hidrogel macroporoso, donde además que los poros son mucho más grandes, las paredes del gel son mucho más finas, las propiedades mecánicas son muy diferentes a las del hidrogel nanoporoso, y estas se obtienen, por ejemplo, por polimerización, por criopolimerización. Este otro ejemplo es de una superficie de hidrogel, en este caso el hidrogel termosensible, que fue estructurado por ablación láser. Lo bueno de estos materiales es que por más que le apliquemos diferentes metodologías, las propiedades inteligentes siempre se conservan. En este ejemplo tenemos la síntesis de microgeles y la obtención de autoensamblados, donde nos permite combinar microgeles con diferentes sensibilidades. Por ejemplo, podemos estar combinando microgeles sensibles al pH con microgeles sensibles a la temperatura, por ejemplo. Y en este caso, ejemplo de una síntesis de nanogeles, donde la distribución de tamaños es bastante buena. Fíjense que es un caso de un nanogel sensible al pH. Los nanogeles que se encuentran en un medio de pH 12 tienen un tamaño mayor que aquellos que se encuentran a pH 1, siempre utilizando el mismo material de base. Esta diferencia de tamaño se observa porque cuando estamos en pH 12, los grupos ionizantes o ionizables del hidrogel sensible al pH están ionizados justamente, se generan cargas, repulsión electrostática, lo que lleva a que el hidrogel se hinche y aumente su tamaño. Mientras que si al entorno lo llevamos a un pH, pasamos en pH 12 a un pH 1, fíjense que el tamaño del nanogel o nanopartícula disminuye porque hemos neutralizado esas cargas y ya no existe esa repulsión. Por lo tanto, el tamaño del nanogel es mucho más chico. Cuando hablamos de los materiales de segunda generación, en este caso se aplica para una matriz a base de hidrogel, a la cual lo combinamos con otro nanoobjeto, por ejemplo, u otro material, una cadena polimérica, dependiendo de lo que queramos obtener. En el caso de esta combinación, lo que se obtienen son materiales compuestos o nanocompuestos. También hemos desarrollado varias síntesis para obtener diferentes materiales, algunos se los muestro acá. En este caso tenemos un hidrogel macroporoso colocado en una solución que contiene nanopartículas en solución. Luego de un tiempo se observa que esas nanopartículas ingresan y ocupan los poros del hidrogel. En este otro caso es el hidrogel que actúa como matriz y se induce una segunda polimerización dentro de esa matriz y el segundo polímero ocupa estas zonas negras formando como microentornos
rodeados por las paredes del hidrogel que actúa como matriz. En este caso tenemos un ejemplo de una red semi-interpenetrada con un polímero lineal. Esto que está como en burbujitas es el hidrogel de la matriz del hidrogel, y este es el polímero entrecruzado, que se pueden observar acá como si fuesen fibras semi-interpenetradas en el material. También hemos sintetizado nanopartículas con una distribución de tamaños muy buena, de polímeros conductores que están estabilizados por hidrogeles inteligentes. Esta es una representación gráfica de las nanopartículas. En este último caso, la síntesis también es diferente. La matriz de hidrogel actúa como agente reductor de un precursor de nanopartículas de plata, por ejemplo, las cuales la solución de nitrato de plata es absorbida por el hidrogel y luego se induce la polimerización o la formación de la nanopartícula in situ. Actualmente estos materiales los estamos aplicando principalmente en el área de biomedicina, en las cuales se desprenden dos líneas principales. Una es la nanomedicina, donde los nanogeles son utilizados como sistema de liberación controlado de algún compuesto activo, o en terapia fototérmica, que ya les voy a describir un poquito sobre ese trabajo. Y en el caso de ingeniería de tejidos, lo que se busca es desarrollar biomateriales, los cuales se componen de tres actores principales, que son las células o alguna línea celular en particular, el andamio, que es el material de hidrogel que nosotros sintetizamos con diferentes características físico-químicas, y los factores de crecimiento o factores solubles que permiten el crecimiento y la proliferación celular dentro de este andamio. Y entonces nosotros estudiamos el comportamiento de estos biomateriales. Con respecto al área o la línea de nanomedicina, estamos desarrollando nanogeles termosensibles semi-interpenetrados, a los cuales se le quieren adicionar nueva sensibilidad, además de la termosensibilidad. Si bien los nanogeles se pueden sintetizar fácilmente, a la hora de funcionalizarlo no es muy simple, porque puede alterar o modificar el tamaño de las nanopartículas o la distribución de tamaños, y entonces algo que es algo no deseado. Entonces, por experiencia en el grupo, se decidió aplicar en estos casos el método de semi-interpenetrado de otros componentes con sensibilidades diferentes. Y acá les puedo describir tres casos que se ha trabajado en el grupo, que uno es el semi-interpenetrar polímeros conductores que hacen al material sensible a la radiación infrarroja, y lo cual nos permite aplicar estos nanogeles en terapia fototérmica, anticancerígena o antibacteriana. Este es un trabajo que se está desarrollando en colaboración con el grupo de biomateriales, con la doctora Inés Isla. Otro sistema que se ha estudiado es la interpenetración de un polímero sensible o varios polímeros sensibles al pH. En este caso, el hidrogel, el nanogel, sigue siendo termosensible, pero al sufrir una transición de fase, el polímero sensible al pH después del colapso, tiende a acomodar sus cadenas con carga en la superficie del hidrogel, generando una propiedad o característica físico-química diferente a lo que era el nanogel hinchado. Estos, recuerden que siguen siendo siempre sistemas reversibles, en los cuales uno puede volver a su estado original, y el polímero termosensible o el polímero sensible al pH puede retomar la posición inicial. Otro ejemplo es el de semi-interpenetrar polímeros dendríticos, como este caso, lo cual genera al material multivalencia y también un sistema on-off que es activado nuevamente por un cambio de la temperatura del entorno del nanogel termosensible.
Fíjense acá que la estructura dendrítica está dentro del nanogel y después de la transición de fase o un colapso de la nanopartícula, la zona dendrítica o de multivalencia queda expuesta en la superficie del gel. Siempre se conserva la característica de una transición reversible. Con respecto a lo que es ingeniería de tejidos, estamos haciendo crecer células, diferentes líneas celulares, sobre superficies de hidrogeles, también con diferentes características físico-químicas, de los cuales acá tenemos imágenes de microscopía óptica donde se puede observar las diferencias de absorción y características citoplasmáticas. En estos sistemas lo que hacemos es estudiar las propiedades físico-químicas de la superficie primero, antes de hacer el cultivo celular, donde estamos haciendo análisis de infrarrojo, capacidad de hinchamiento, mojabilidad a través de la medición del ángulo de contacto, estudio de la rugosidad de la superficie a través de la microscopía de fuerza atómica. Y a la vez se realizan una serie de estudios biológicos en colaboración con investigadores y estudiantes de posgrado del Departamento de Biología Molecular, los cuales se encargan de hacer estudios de citotoxicidad, proliferación, adhesión, aplicando diferentes técnicas, citometría de flujo, por ejemplo, para ver si el ciclo celular o las fases del ciclo celular son alteradas al estar en contacto con superficies de hidrogel, ensayo cometa, que es otra técnica que se está aplicando para ver si también el contacto con el hidrogel altera la cadena de ADN, por ejemplo. Estos son estudios realizados sobre superficies. También hemos hecho estos estudios sobre estructuras en 3 dimensiones. En este caso hemos sembrado células de fibroblasto fetal bovino. Lo que hacemos acá es sintetizar un hidrogel macroporoso, hinchado, lo ponemos a hinchar en el medio de cultivo. Esto es un cilindro, en forma cilíndrica, para que en uno de los extremos podamos sembrar las células y con el pasar de los días de cultivo observar si esas células tienen la capacidad de ir adhiriéndose al material, entrando a través de los macroporos hasta lograr la posibilidad de invadir todo el material, con la idea de que este tipo de sistemas nos permita después hacer injertos en sistemas vivos. Esto lo estamos estudiando en sistemas in vitro. Durante los días de cultivo podemos analizar las propiedades mecánicas de este hidrogel, o sea, seguir las propiedades mecánicas del andamio, midiendo el módulo de elasticidad a diferentes días de cultivo. También se pueden seguir haciendo cortes a los cilindros y analizando por microscopía confocal si las células se están proliferando, si están ingresando, atraviesan los poros, cómo se acomodan en su interior. Acá podemos ver que las células, que en este caso florecen con color verde, están acomodadas en las paredes de los macroporos del hidrogel. Acá se tiñó las células con Hedge para ver el núcleo, la fluorescencia de los núcleos celulares, y al superponer ambas imágenes se puede observar cómo la célula realmente está adherida al poro y ver la porosidad del material adentro. En el caso de los fibroblastos fetales bovinos, luego del crecimiento celular sobre el material y retirar las células, se pudo observar la presencia de colágeno que fue producido por las mismas células, que es una proteína que les permite adaptar la superficie para permitir la adhesión y proliferación sobre ella. En este caso se utilizó una microscopía de luz polarizada y es un colágeno bastante desarrollado, tomada esta imagen después de 75 días de cultivo. Otro de los sistemas que estamos desarrollando actualmente es una nueva síntesis de nanocompuestos antimicrobial, porque
lo que estamos utilizando son nanopartículas de plata, un sistema ya antimicrobial conocido, pero se sintetizan dentro de una matriz de hidrogel, que en este caso está actuando no solo como matriz, sino como agente reductor de una solución precursora de nitrato de plata, y a la vez actúa como estabilizante de la nanopartícula. La nanopartícula se genera a partir de la irradiación de luz ultravioleta, y en esta imagen podemos ver cómo con el tiempo de irradiación, a medida que va aumentando el tiempo de irradiación, aumenta la cantidad de nanopartículas dentro del hidrogel hasta que el material fue cubierto completamente. Acá tenemos imágenes TEM, en las cuales, al ser transparente el hidrogel, solo se ven las nanopartículas de plata formadas, y que con el transcurrir del tiempo no solo que aumenta el número de partículas, sino que también empiezan a aglomerarse hasta llegar a cubrir completamente el material. Estos nanocompuestos fueron aplicados entonces para estudiar su actividad antimicrobial, sembrándolas sobre placas con agar, a la cual luego se siembra la Pseudomonas aeruginosa en este caso, y luego de varios días de cultivo se observaron los halos de difusión y de inhibición en el mismo sistema, lo cual nos llevó a nosotros a la conclusión de que este tipo de material tiene efecto tanto bactericida como bacteriostático. Este trabajo se realizó en conjunto, en colaboración con la doctora Inés Islas del grupo de biopolímeros. Y acá les voy a mencionar algunas de las otras líneas de trabajo que se están desarrollando actualmente en el grupo, y de las cuales se desprenden varias tesis doctorales, tanto en ciencias químicas como en ciencias biológicas. En este caso se están aplicando los hidrogeles como sistemas de liberación controlada de compuestos activos. Uno de los ejemplos es la liberación controlada de antioxidantes fenólicos, que son utilizados para la conservación de las propiedades organolépticas de los alimentos. Bueno, lo de los sistemas antimicrobial que les mencioné recién, donde el hidrogel actúa como matriz de las nanopartículas de plata. Y actualmente vamos a comenzar con el desarrollo de un sistema sensible a pulsos eléctricos, con la idea de estimular la liberación de medicamentos para enfermedades cardíacas. También estamos colaborando con el área de medicina veterinaria, donde se están desarrollando también varias tesis en conjunto. En forma resumida les menciono que se están haciendo desarrollos de vacunas para cerdos y potrillos, que son vehiculizadas con estos hidrogeles, y superficies también de hidrogeles que tengan la capacidad de seleccionar semen activo, para de esa forma poder aumentar la eficiencia de la inseminación artificial en cerdos y equinos. También se están haciendo 2 tesis doctorales en ciencias biológicas en ese tema. Bueno, para continuar con la presentación, lo que les voy a mostrar es, utilizando gel, cómo hemos entrampado levaduras y enzimas para la aplicación en la producción de bioetanol. Existen distintos métodos de encapsulación de enzimas y levaduras. La encapsulación, llamada como encapsulación propiamente dicha, la absorción y el atrapamiento. De todas estas técnicas, nosotros, luego de testearlas, encontramos que la más apta es el atrapamiento. El atrapamiento, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se realiza? Mediante la incorporación de o las levaduras o las enzimas a medio de reacción de polimerización. Se mezclan los reactivos, se hace reaccionar, se genera el hidrogel, y ese hidrogel sostiene o mantiene dentro las enzimas y las levaduras. Posteriormente, estos hidrogeles, que son macroscópicos, son los empleados como sistemas catalizadores. ¿En qué lo aplicamos? Lo aplicamos en bioetanol. Saben que para producir bioetanol se utiliza almidón, y una de las primeras etapas es una reacción con amilasa para degradar ese almidón. Acá en este gráfico lo que muestro es el consumo de almidón en función del tiempo para una
amilasa incorporada dentro de un polímero. Como se puede ver, esta cinética de consumo de almidón es similar en 5 ciclos sucesivos, lo que no sucede cuando se realiza lo mismo con la amilasa libre, debido a que esta amilasa es soluble en el medio de reacción y en la primera bachada se pierde y tiene un costo elevado. Por otro lado, en esta tabla lo que les muestro es una levadura, que es la última parte de la producción de las etapas de producción de bioalcohol, una levadura entrampada en un polímero y la levadura libre. Como podrán ver acá está la cantidad de ciclos, y en esa cantidad de ciclos la producción de etanol cuando la levadura está encapsulada es constante y alta. En cambio, cuando la levadura está libre, al tercer ciclo y ya no produce más etanol. Otro tema también que tenemos que nombrarle es la aplicación de tecnologías láseres. La tecnología láser nosotros la hemos empleado en con tres distintas aplicaciones: hacer interferencia, hacer síntesis y hacer transferencia. Cuando hablamos de interferencia, nos sirve para producir superficies estructuradas, y esas superficies las hemos aplicado como superficies antibacterianas y para crecimiento de células. La etapa de síntesis empleando láser es una etapa nueva que estamos trabajando en conjunto con la gente de Córdoba, y la idea es producir nanoclúster metálicos empleando tecnología láser. ¿Para qué se puede emplear estos nanoclúster? Principalmente para la determinación de contaminantes en aguas mediante técnicas fotoquímicas. Lo otro que también hemos trabajado es en transferencia empleando láser. ¿Para qué nos sirve esta transferencia? Para producir electrodos modificados. Y esos electrodos modificados los hemos empleado para la determinación electroquímica de moléculas de interés. En esta ocasión, por motivos de tiempo, les voy a mostrar lo que es interferencia láser. Para realizar la interferencia láser, nosotros necesitamos un láser de neodimio de Dirac que disponemos en la universidad, de una longitud de onda de 266 nanómetros o 355, una frecuencia de 10 Hz y una duración de pulso de 10 nanosegundos. La afluencia máxima que tiene este equipo son 3 Joule por centímetro cuadrado, y lo que nosotros podemos es modificar superficies en un tamaño de 9 milímetros cuadrados. Esta técnica aplicada nosotros la denominamos estructuración directa utilizando ablación por interferencia láser. ¿Cómo funciona esta técnica? Esta técnica emplea un láser, emplea lentes, espejos y separadores de haces. Entonces, cuando nosotros emitimos el pulso láser, ese pulso pasa por el lente que focaliza hacia la muestra, después se separa en un separador de haces, pasa por los espejos y impacta sobre la muestra. Ese impacto, al tener distintos recorridos del haz, genera una interferencia constructiva y destructiva. En los lugares donde la interferencia es constructiva y dependiendo del material se puede producir la ablación o la remoción de este material, y nos genera con este arreglo líneas periódicas de distintas alturas. Lo interesante de este método es que es bastante flexible, nos genera siempre patrones uniformes, estructurados. Si usamos dos haces, obtenemos líneas, y modificando el ángulo de incidencia de los haces, vamos a modificar la distancia entre estas líneas, y modificando la intensidad también podemos modificar el tamaño de las líneas. Si empleamos más haces, obtenemos las configuraciones que acá les mostramos. Pueden ser puntos de distinta profundidad. ¿Para qué lo hemos empleado? Para modificar polímeros por estructuración. Acá les muestro distintas imágenes de microscopía donde se puede ver que empleando dos haces obtenemos patrones regulares sobre un polímero de poliestireno,
empleando 3 láseres podemos obtener puntos, y acá lo que les muestro es que empleando esa misma configuración pero con distintas fluencias o intensidades del láser podemos ir modificando la estructura. Y también les quería mostrar que en algunas ocasiones, dependiendo del polímero, no puede estructurar por más que se aplique la misma técnica, o esa estructura puede ser sobresaliente o en profundidad. Nosotros hemos empleado estas superficies estructuradas para el crecimiento de células en conjunto con la doctora Islas. Acá lo que les muestro es una superficie de un polímero que no está estructurado, y si ven las células acá se depositan o se cultivan o crecen sobre esa superficie en una forma aleatoria. Dependiendo del tamaño de líneas que nosotros hagamos, podemos lograr que esas estructuras, que esas células se alineen sobre esta superficie. Esto es muy importante en aplicaciones para tejidos. También hemos empleado estas superficies y hemos cultivado células sobre la superficie. Acá mostramos una superficie no estructurada, acá una superficie estructurada con una superficie sin estructura con polianilina, y una superficie estructurada. Como podemos ver, en la superficie sin estructura existe una gran cantidad de células formando biofilm. En esta superficie que está modificada químicamente con polianilina, vemos que existen células pero ya no están formando biofilm, y en esta superficie que está estructurada existe menor cantidad de células y bacterianas, y estas células bacterianas están ubicadas en los huecos que quedan después de estructurar. Esto nos permite que se inhiba el crecimiento de estas bacterias y no se formen biofilm, que es un problema de salud grave. Por último, les quería comentar el trabajo del doctor Pablo Cavallo, que es el reciclado de polímeros. En este sentido, el doctor Pablo Cavallo lo que está trabajando es obtener polímeros derivados de fuentes renovables. En principio tiene dos objetivos claros. Uno es el desarrollo de materiales poliméricos derivados de las botellas post consumo de PET, que son las botellas de gaseosa. En este punto, el doctor Cavallo ya optimizó la reacción de depolimerización de las botellas y obtuvo como producto el bis-hidroxietilentreftalato. Ese producto es muy útil para modificarlo químicamente y obtener monómeros para poder posibilitar una síntesis de otro tipo de polímeros. Por otro lado, también estuvo trabajando en la obtención de polímeros derivados de fuentes renovables como aceite de soja. El aceite lo hizo reaccionar con azufre elemental y se obtiene un polímero ramificado. Ese polímero se le agregan fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio, con la idea de que estas sales sean liberadas paulatinamente, evitando la evaporación y la lixiviación de las mismas para su empleo como fertilizantes. Por último, les quería agradecer a todos por su atención, a la universidad y a CONICET, porque son los lugares que nos permiten trabajar, y mostrarles las distintas universidades e institutos que han estado trabajando y trabajan con nosotros, como así también algunas de las entidades que nos financian nuestras investigaciones. Muchas gracias.